Están con nosotros Mauricio Daza, abogado penalista. Bienvenido, Mauricio. Muchas gracias por la invitación. Y también Pedro Valdivia, experto en seguridad, coronel en retiro de Carabineros. Bienvenido también, Pedro. Quisiera preguntarle en primer lugar a usted, Pedro, ¿cuál es su impresión respecto del actuar de Carabineros en estas circunstancias que hemos vivido como país? Mira, antes de comentar del actuar de Carabineros, tengo que lamentarlo primero como chileno, entre hermanos que pasan estas situaciones, como cristiano, por supuesto, que es el principio básico de convivencia, y ser circunstancia y ver estas víctimas de esta naturaleza, a las cuales hay que sumarle 23 de Carabineros con el mismo tipo de lesiones. Realmente no hay una explicación lógica a lo acontecido con este grado de violencia que hemos vivido, que hemos sufrido todos. Por lo tanto, como Carabineros está enmarcado dentro de lo que es la organización del Estado, es en definitiva lo que tiene la sociedad para regularizar sus actividades, en este caso orden público. Finalmente, las actuaciones de cada uno de esos carabineros, a diferencia incluso de lo que se había comentado en el pasado respecto a abusos, situaciones de derechos humanos durante el gobierno militar, la gran diferencia hoy es que todas estas cosas se saben. Ustedes tienen en condiciones de hacer este tipo de entrevistas, entrevistar a cada una de las víctimas expresar sus emociones, sus dolores, nosotros sentirlos como propios, incluso yo me hago parte de Carabineros en el dolor que sienten esas víctimas, pero en definitiva esperar que la justicia dirima y nuestro abogado irá a decirlo con más contundencia que yo, cuáles han sido las verdaderas responsabilidades y quiénes son los responsables. Ahora, cuando eso acontezca, cuando el Estado de Derecho funcione realmente, ahí los responsables directos, tal como lo dijo el general director, tendrán que asumir sus propias responsabilidades. Pero aquí, en términos generales, y no es un discurso de protocolo, de buenas palabras, aquí somos todos responsables de lo que ha ocurrido, unos más que otros. Pero finalmente, ¿quién va a dirimir las responsabilidades individuales? Porque no es Carabineros, porque aquí uno escucha ese testimonio y obviamente nacen del corazón, producto de las emociones. Pero no es Carabineros el que ha actuado, son integrantes que ha tenido Carabineros que en algún minuto probablemente, y eso lo va a dictaminar la investigación administrativa o la investigación de la justicia, no tuvieron el suficiente Usted hace la separación, no es Carabineros, son agentes de Carabineros individuales. No, que lo que pasa es que Carabineros es una institución, y yo creo que ahí tenemos una gran diferencia y lo quisiera entrar en el tema, porque enmarcar a una institución, enjuiciar a una institución por determinadas cosas, no califico esto como determinadas cosas, insisto que esto es una situación muy dolorosa. Pero cuando uno comete errores de esa naturaleza, y perdonen que le haga un breve paréntesis de 20 segundos, cuando yo enjuicié a Carabineros, autoridades de gobierno, no me refiero a la gente, por la situación del caso de Catrillanca, por la situación del caso Huracán, desarticulé el sistema y aniquilé una determinada parte importante de Carabineros. Entonces, hoy día nosotros no deberíamos caer en ese error. Aniquilar nuevamente a Carabineros, justiciar a Carabineros, remodelar definitivamente todo Carabineros, vestirlos de rosado para que las cosas cambien, por situaciones que han ocurrido y que están en términos de investigación. Mauricio, ¿te parece que se puede hacer esa distinción en términos legales? A ver, lo que pasa es que las instituciones finalmente son entidades abstractas, ¿no? Sí. Lo que finalmente uno observa son personas que están dentro de esa institución, las que actúan a nombre de ella. Entonces, echarle la culpa a la institución o decir, oiga, sabe que la institución no tiene la culpa, si finalmente la institución es las personas que la integran y que actúan por ella. Ahora, claro, el punto en ese contexto es lo siguiente, uno podrá decir, es verdad, hay uno u otro caso aislado en el cual obviamente una persona que forma parte de una institución va más allá de las directrices que se han establecido al interior de la misma para que puedan actuar en cumplimiento de su misión. Exacto. Pero ojo, acá hay que tener cuidado. Acá nos encontramos frente a un patrón. Y esto no lo digo yo, lo dicen entidades internacionales que han venido acá a hacer informes vinculados precisamente con los casos que hemos visto. Yo creo que es muy valioso, por lo demás, entre paréntesis, lo que se está haciendo hoy día. Sí. Porque las voces de estas personas finalmente no son voces que se escuchan habitualmente en todos los medios. Generalmente se habla de un número. Siempre se dice, mire, ¿sabe qué? Acá hay más de 200 personas que perdieron un ojo o la visión completa.
Pero es una cifra, esa cifra no es solo un número, son personas de carne y hueso, son familias, hay un dolor detrás. Y yo creo que el ejercicio que se ha hecho hoy día de mostrar, de abrir un poco la puerta a esa realidad, es muy importante para poder hacerse un juicio global de lo que está pasando. Pero insisto, ojo, la peor situación es no hacer un diagnóstico realista, por doloroso que sea, acerca de cuál es la situación de Carabineros el día de hoy, con la finalidad de poder mejorar y cambiar todo aquello que parece que está bastante mal. No, si ese diagnóstico se está haciendo, lo que pasa es que cuando tú hablas de que no se puede separar la institución de estas personas, yo tendría que, siguiendo tu mismo criterio, no podemos separar la institución Carabineros de lo que es el Estado y lo que es el gobierno. Porque aquí aparentemente, si tú ves estas imágenes, uno se imagina una guerra que hay entre una institución policial que se llama Carabineros con manifestantes que están tratando de expresar sus legítimas demandas. Y esta situación no es así. Aquí hay una situación de orden público que el gobierno, en este caso, el Estado a través de sus gobiernos, tiene la obligación de preservar. ¿Cómo lo preserva? A través de Carabineros, por lo tanto, puntualicemos eso también. No es así. Y en segundo término, ese parámetro o esa situación sistemática es una de las cosas que las 3 declaraciones de los derechos humanos no lograron establecer porque no corresponde a la política. Yo te entiendo, asumo, y estando fuera de Carabineros, lo asumo que efectivamente hay errores, hay situaciones que no corresponden, que no son competentes en este caso, pero que están públicamente reconocidas por el general director para que sean realmente investigadas. Están denunciadas por Carabineros, ¿me entiendes? Claro. Entonces, pero cuando hablamos de conducta sistemática, y todos yo creo que sabemos parte de la historia, estamos hablando de otra cosa. Estamos hablando de una situación que salen esos Carabineros directamente a disparar a los ojos por una orden de eso. Y eso no es así. No es así. ¿Pueden haber fallas de protocolo? Sí. ¿Se necesitan cambios? Sí. ¿Hay que readecuar algunos sistemas? Sí. Las mismas nosotros mismos que estamos participando probablemente en una manifestación, tenemos que entender que la manera de manifestarse es distinta, sí. O sea, aquí hay una revisión total de la sociedad. No es solamente Carabineros, porque en definitiva cuando uno ve estas cosas o ve las informaciones, uno lo entiende como que si fuera Carabineros, una guerra de Carabineros contra toda la sociedad chilena. Como que si esos Carabineros no tuvieran madres, hijos, padres, que tienen las mismas lamentaciones y los mismos sufrimientos. Esos Carabineros toman un auto y pasan por los mismos taxis que abusan de todos nosotros. Por lo tanto, no es tan simple decir que toda esta responsabilidad pasa por Carabineros o que esto corresponde a una política continuada. Mauricio, quisiera agregar dentro de eso, otro componente más para que lo pongas también dentro de tu respuesta. Las responsabilidades a nivel político, ¿hasta dónde pueden escalar? Bueno, ya hemos tenido alguna novedad al respecto con el juicio político al exministro del Interior, pero ¿hasta dónde se puede establecer? Porque claro, uno dice, yo entiendo lo que dice el coronel en retiro Pedro Valdivia, son personas, son seres humanos, nosotros por eso decimos abiertamente, no nos gusta la violencia, venga de donde venga, así como te vistas, pero también tenemos un dolor y hechos concretos, y cada vez que nos salen con que no se respetaron los protocolos, decimos, bueno, entonces ¿para qué hay protocolos si no los van a respetar? Claro, el punto no solamente tiene que ver con la obligación por parte del Estado de investigar y de castigar, sancionando de manera eficaz a quienes de alguna manera vulneren la normativa vigente y además, consecuencia de eso, obviamente provoquen lesiones como la que hemos visto o violen los derechos humanos. Pero esa es una parte de la obligación. Acá a mí me da la impresión que todas las autoridades salen muy rápidamente frente a estas denuncias a decir, mire, vamos a hacer todo lo necesario para que se investigue. Acá existen protocolos y se tienen que respetar. Claro, pero esa es la mitad de la obligación, para ponerlo de alguna forma. Pero hay otra obligación que parece que se mira para el lado, que tiene que ver con el que se debe prevenir de que esto siga ocurriendo. Y esa prevención tiene que ser eficaz. No basta con decir, mire, sabe que en un proceso penal de aquí responsable o no, mientras en las calles todavía existen personas que día a día están sufriendo lesiones o vulneran sus derechos a gente del Estado. Ahora está bien, usted me dice, mire, sabe que Carabineros no es una institución sola en esto. Es verdad, es una institución del Estado y existe un mando político, y ese mando político le corresponde al gobierno, y el señor Chadwick tuvo que responder y en buena hora, porque no puede ser de que esas responsabilidades se pasen por alto. ¿Qué es lo que dijo Chadwick finalmente y su defensa en el Senado y en la Cámara de Diputados? Decía, era responsabilidad de los Carabineros. No sé si lo escucharon. Sí, no me parece que era una actitud tampoco demasiado consistente, pero bueno finalmente respondió. Ahí nos vamos al fondo del problema, porque, o sea, esto en general yo entiendo y hablaba un poco de la presentación que tú hiciste del programa. Esto es un problema extremadamente doloroso porque estamos viendo víctimas de carne y hueso, tal como tú lo señalas.
Pero el origen de toda esta situación se remonta mucho más atrás, ¿no es cierto? Y en el cual, te vuelvo a decir, somos todos responsables. De manera tal de que hoy día señalar de que ¿cómo prevenimos esto? Cuando tú me dices ¿cómo prevenimos? Porque una parte, que fallaron los protocolos, que no se cumplieron las órdenes, que se actuó mal. Pero ¿cómo lo prevenimos? Hay una parte importante que tiene Carabineros, que es lo que ya está haciendo. Está revisando sus situaciones, los hechos ya están en la vista, se están modificando, de hecho ya se está modificando la situación de lo que se llamaba fuerzas especiales, se está revisando toda la situación de los protocolos de empleo de la fuerza, desde el simple aviso, el agua, el gas, hasta la situación de los balines. Todo eso está en pleno proceso de revisión. Se han hecho análisis técnicos de diferentes materias. Esa es una primera parte. Bueno, y la otra parte de la prevención. La otra parte de la prevención está en toda la gente que tiene el legítimo derecho a expresarse. Y parte incluso, yo te digo, aquí han habido aproximadamente 3.000 manifestaciones públicas. De esas 3.000, curiosamente, las únicas autorizadas han sido las 2 que ha pedido la CUT, en 2 martes seguidos por paro nacional. Todo el resto, te quiero llevar al contexto de cómo actúa Carabineros. Todo el resto de las manifestaciones, y suena feo decirlo, políticamente incorrecto, pero te lo tengo que decir, son manifestaciones ilegales. Porque la Constitución nos garantiza el derecho de reunirnos, pero al mismo tiempo la Constitución nos exige que tenemos que cumplir determinadas normas, como es avisar de esa manifestación. Tú me vas a decir, bueno, es que espontáneo, se juntaron todo lo demás, perfecto, pero estamos encuadrados dentro de una norma. ¿Qué es lo que ha hecho Carabineros con esas casi 3.000 manifestaciones? En sus inicios, y en todas ha sido así, las ha, como se llama, con absoluto criterio, las ha resguardado, porque ha entendido que es una situación. Es como lo que ocurrió con el concierto la semana pasada. ¿Tú crees que Carabineros no podría haber disuelto ese concierto en plena Plaza Italia, interrumpiendo el tránsito a los 4 millones de santiaguinos que pasaban por ahí? Podría haberlo hecho, sin embargo ese criterio está ahí. Entonces, ¿qué es lo que te quiero decir con eso? De que hay una parte de esta prevención, de lo que viene para adelante, para todos nosotros como sociedad, que estamos todos involucrados. Uno de esos es saber manifestar nuestras inquietudes, saberle decir a los políticos que tienen un mundo corrupto, saberle decir a este gobierno que ha sido absolutamente ineficiente en todo este tipo de manifestaciones y en todo lo que ha sido su administración, pero decírselo de otra manera, no de esta manera, porque finalmente terminamos con la intervención policial, con situaciones injustas como las que estamos lamentando, con víctimas inocentes, por el lado de la sociedad y por el lado de los carabineros, 3.000 carabineros heridos, 3.000 carabineros heridos. Por lo tanto, yo diría que el actuar de Carabineros, con todas las ocasiones que ha tenido, donde han participado 4 millones de personas durante estos 60 días, donde han habido un uso de balines aproximadamente entre 20 y 25.000 balines que se han disparado. Tenemos 277 lesionados por balines. De manera tal de que yo no quiero justificar la acción, porque tal como lo dijo el general director, esto se va a dirimir. Lamentablemente, y tú lo sabes mejor que tú me dices a mí, esto en 2 o 3 años más, claro, pero ese es el sistema judicial que nosotros elegimos. Claro, pero esa es solamente una parte de la historia, insisto, porque uno no puede llegar y escudarse diciendo, ¿sabe qué? Aquí hay un proceso judicial pendiente, mientras, insisto, en la calle esta situación se sigue dando. Hay una responsabilidad de prevenirlo. Y no se previene mandando un oficio, no se previene mandando una carta o haciendo una declaración pública en una conferencia de prensa diciendo, mire, ¿sabe qué? A partir de ahora vamos a respetar los derechos humanos. No, acá existen mandos jerarquizados, acá existe la posibilidad de controlar, o debería existir la posibilidad de controlar de manera concreta y material hoy día cuál es la actuación por parte de fuerzas especiales y otra entidad. Y solo para complementar, a ver, yo no dije que había un atentado sistemático en contra de los derechos humanos de las personas por parte de agentes del Estado, a pesar que lo creo. Lo que dije es que se señalan que existen patrones de actuación. ¿Por qué digo esto? Porque esta no es una situación donde una persona o un grupo de personas hayan perdido la vista en una determinada manifestación. Acá lo que ha ocurrido es que muchas personas han perdido la vista a partir de actuación de carabineros, quienes le han disparado perdigones, y esto ha ocurrido como un patrón de conducta en distintos lugares del país. Correcto, y además durante un largo espacio de tiempo. Eso es un patrón, y eso obviamente también puede dar pie a que se pueda señalar de que acá hay una actividad sistemática. ¿Por qué es sistemática? Porque usted reacciona de la misma forma a situaciones equivalentes en distintos lugares y en un espacio de tiempo considerable. Ese patrón, Eduardo, lo escucho, Pedro, y luego le voy a plantear otra pregunta. Adelante. Lo que pasa es que ese patrón corresponde a lo que mal llamamos protocolo, mal interpretado, que es el uso racional de la fuerza y que terminan los balines. ¿Y por qué terminó los balines? Que fue objetado, que algunas cortes lo suspendieron, todo lo que tú quieras. Esas son las herramientas que tiene el Estado para poder regular esto. Y terminan los balines porque el grado de violencia fue sistemático.
ese sistematismo que tú señalas es el mismo que tuvieron un grupo minúsculo, se calcula que aproximadamente 10.000 anarquistas en todo Chile están infiltrados en estas marchas. Entonces tú me preguntas a mí, 24 carabineros con los mismos globos oculares reventados, ¿se los dispararon ellos? Se los dispararon los sets que se vendían en la Plaza Italia, que comprendía una máscara, otra estación para la respiración, una onda, y los balines entregados en la Plaza Italia. Permítame un segundo, este patrón de conducta corresponde a esas camionetas que iban a dejar en la mañana en la Plaza Italia camionadas de piedra. Esas camionetas que a mediodía iban a dejar caminadas de hot dog. O sea, ¿de qué estamos hablando? Permítame un segundo, Pedro, porque estamos hablando de una situación de violencia que se ha desatado en nuestro país. Queremos conocer, más allá de las culpabilidades de un lado a otro, cuáles son las sanciones a las cuales se podrían llegar, cuáles son los protocolos que se podrían corregir en Carabineros, de qué manera, mirando de ahora en más, considerando los programas de reparación del gobierno y todo lo que pueda estar sobre la mesa de aquellos que tomen las decisiones, de qué manera arreglamos la situación, de qué manera evitamos seguir sintiendo el dolor de uniformados y sus familias y también de gente que está en las calles en una protesta. Hacemos la pausa, la última pausa de la noche y regresamos en Mentiras Verdaderas. A propósito de lo que le presentábamos, los ojos que ya no están, fragmento de un estallido, quería plantearle, Pedro, respecto a esto de los protocolos y de cómo podemos cambiar. Evidentemente, se habló mucho de los protocolos previos, Sí. Protocolos, estudios de derechos humanos. Fueron concordados con el Instituto Nacional de Derechos Humanos. Está bien. Tampoco se dice Ahora, mucho. en la práctica es, ¿qué sacamos con tener protocolos de actuación si en la cancha, digamos, no se van a respetar o se van a hacer de otra manera? Yo veía las imágenes ahí y gran parte de las imágenes se ve que Carabineros no dispara esos para abajo, como sabemos que se debió haber hecho. Entiendo, y esto lo quiero decir muy... Yo no me gusta jugar el tema de empates, pero no puede ser un dolor más terrible que el otro. No puede ser el dolor de los civiles... incomparable con el dolor de aquellos uniformados que haciendo su pega terminan con una molotov encima. Veíamos imágenes violentas de Valparaíso días atrás, lo que sucedió acá en Santiago con esas mujeres carabineros. Dolor es dolor y yo creo que como país tenemos que aprender una lección respecto a la violencia. Dicho eso, ¿qué pasa con esos protocolos que no se cumplen? ¿Cómo se puede finalmente arreglar eso? Porque podemos hacer miles de protocolos, pero si en la práctica no se van a cumplir. No, yo creo que ahí hay dos cosas, hay tres cosas diría yo. Una es que esos protocolos obviamente han sido revisados, y la falla, porque el protocolo para cualquier cosa siempre van a fallar. Claro. A lo mejor tú tienes tu protocolo como hacer el programa y si falla en uno, te lo van a corregir. Esa es una primera parte. Hay una segunda parte que no es menor, que es la calificación del personal que controla el orden público. Porque hoy día, yo también lo he manifestado en algunas partes, la seguridad en Chile cambió contra el 18. Ya no es la misma, no va a ser el mismo Chile, al menos en lo que yo conozco, el tema de la seguridad. Por lo tanto, hoy día la unidad de orden público, que se va a llamar, ya no está destinada solamente a lo que tradicionalmente hubo en Chile, que es el control de las barras bravas, de los estadios, algunas manifestaciones, los pingüinos que salieron, porque esto quedó atrás, hay una nueva etapa. Por lo tanto, esos carabineros, y son las proyecciones que tiene Carabineros, es transformar el control del orden público casi en una especialidad, va a ser una especialidad. Por lo tanto, al ser una especialidad va a tener una malla curricular de enseñanza, se va a potenciar toda la malla curricular de derechos humanos que hoy día se hace hace muchos años, desde que empezaron los gobiernos democráticos, Carabineros incorporó a su malla curricular en la Escuela de Carabineros y la formación de los Carabineros la Cátedra de Derechos Humanos, se hacen actualmente. Por lo tanto, yo creo que esa es la segunda parte del tema, en el sentido de poder especializar al control del orden público, que, como te señalo, es una situación muy compleja de poder manejar. O sea, a veces uno escucha críticas del lanzagua que tira discriminadamente, que le apuntó, o que estos carabineros dispararon, tal como tú estás diciendo. Es efectivo, es realidad. Y probablemente ahí uno diría, bueno, le faltaron a lo mejor las competencias para poder dominar sus emociones, porque una situación enfrentada a una multitud de estas características, con este tipo de agresividad, es bastante complejo, no es simple. Yo te digo, yo creo que Chile marca hitos en muchas cosas en la vida. Y uno de los mitos que marca que aquí efectivamente tenemos una cantidad importante de personas con globos oculares, víctimas que han hecho sus testimonios, pero no tenemos ningún muerto así directamente en una manifestación de esta naturaleza, que en cualquier parte del mundo esto no habría pasado. La policía habría actuado absolutamente irracional, absolutamente como actúa en Brasil, como actúa en Colombia, muy distinto a lo que está ocurriendo en Chile. Te vuelvo a repetir, esto, y tú lo dices muy bien, esto no es una teoría de empate, y yo personalmente soy el primero en lamentar lo que está ocurriendo, porque somos todos chilenos. Mauricio, ¿cuáles son las
responsabilidades a las cuales se pueden ver sometidos quienes sean considerados culpables de este tipo de lesiones? Bueno, hay varias responsabilidades, obviamente, de quienes estuvieron directamente involucrados, ¿no?, en la actuación que finalmente terminó con una lesión, una mutilación grave como la que hemos visto hoy día. Obviamente se les aplica la normativa penal, ¿no?, y arriesgan sanciones de cárcel. Pero ojo, cuando existen atentados que son sistemáticos, generalizados, por eso es que siempre la autoridad hace mucho hincapié en esto, yo creo que a sabiendas de esta situación. Cuando hay atentados o ataques sistemáticos generalizados contra la población civil, la cual además es realizada por agentes del Estado, y esto corresponde a una política del Estado de sus agentes, que no es necesario que esté establecida en un reglamento o decreto, puede ser una política de facto que se tolera en la práctica. Ahí la ley establece no solamente que es responsable por estos crímenes de lesa humanidad, que se denominan en ese caso el carabinero, el personal militar que estuvo directamente involucrado en el hecho, también es responsable como autor de estos delitos la autoridad civil. Entonces, ese es un tema que es bien relevante. Ahora, a nivel penal. A nivel penal, o sea, es el más relevante de todo. Ese, entre comillas, yo creo que el freno va a determinadas medidas que no se han tomado. Ese es el freno, esa es la realidad. Bueno, y si uno escucha además todas las declaraciones de La Moneda, qué sé yo, la propia locución del exministro Chadwick, ¿no?, durante el proceso de acusación constitucional, siempre van a eso, ¿no? Dicen ya, hay violaciones a los derechos humanos, pero no son generalizados sistemáticas, están pensando en la situación penal, ¿no? Pero ojo, esto es bien interesante porque en nuestra legislación, esto se incorporó el año 2009, pero también nosotros firmamos una norma que se denomina el Estatuto de Roma, que establece que si no hay una persecución penal efectiva a nivel interno de estos delitos, entonces la Corte Penal Internacional tiene competencia para poder conocer de estas materias. Ahora, en este ámbito, acá se habla mucho obviamente de que el dolor de un carabinero o de alguien del Estado es equivalente a la situación obviamente dolorosa de un civil. Eso es verdad y yo lo sostengo. Sin embargo, hay que decir que uno no puede hacer equiparable la situación de un carabinero con un civil, porque el carabinero es un funcionario público, el cual se supone está capacitado, se le entregan armas por parte del Estado, se le entregan un conjunto de materiales para poder realizar su labor de resguardar el orden público, labor que en una democracia no puede estar establecida como algo antagónico al respeto de los derechos humanos. De hecho, el orden público se tiene que establecer para el respeto de los derechos humanos. ¿De quiénes? Por ejemplo, de las personas que pueden manifestarse libremente, sin aviso previo, ejerciendo un derecho constitucional que no puede ser restringido por una ley o un reglamento. Claro, pero entonces es un tema que bien... Tienes que entenderme que no tiene que ser carabinero. Carabinero se rige por las normas que están vigentes. Pero Pedro, hablemos del protocolo, porque por ejemplo acá se ha dicho mucho del protocolo. El protocolo viene de marzo de este año, que fue publicado en el Diario Oficial. Este protocolo fue objeto de múltiples conversaciones, como tú bien dijiste, sí, incluso con el Instituto de Derechos Humanos. ¿Pero tú sabes de dónde viene? No, este protocolo es el consensuado. ¿Pero por qué se tuvo que dictar? Pero si este protocolo, yo voy a tener que decir mis años, hace 50 años yo aplicaba los mismos protocolos, con diferencias de grado incluso. Esa escopeta, a diferencia de lo que ocurre hoy día, solamente lo usaban los capitanes. Ahora, han pasado 50 años, han evolucionado las técnicas, el nuevo tipo de balines, nuevos tipos de armas, nuevos tipos de manifestaciones, nuevo tipo de violencia, las cosas cambiaron. Los protocolos en Carabineros, y te lo digo con conocimiento de causa, 50 años relacionados con Carabineros, siempre han existido. Yo te digo más, incluso saliendo un poco del tema, todas las normas que dice la ley de probidad, que con mucha pompa dicen los políticos hoy día, Carabineros las aplica desde su fundación. Por lo tanto, cuando hablamos de protocolo... Hay 29.000 millones de pesos perdidos en Carabineros. Exactamente, pero hay... Y fue el alto mando. Perdóname, pero hay 126 detenidos por 129.000 millones. Y yo te pregunto, ¿cuántos políticos hay detenidos por los 52.000 millones que se han robado? Bueno, te digo de inmediato, ninguno. Oye, pero si yo soy abogado a causa de SQM, Copesca, y vengo saliendo el caso Cascada, el mayor fraude de mercado de valores que hoy día lo absolvieron, imagínate. Entonces, qué bueno que me ponga el ejemplo de los que se robaron en Carabineros, porque... 126 detenidos. En la historia desconozco que una institución tenga 126. Pero no podemos empatar hacia abajo, ese es el tema. No, si no es empate. Necesito poner una pausa en este minuto porque se nos está yendo el tiempo. Necesito señalar lo siguiente. El Ministerio de Salud anunció la creación de un programa integral de reparación ocular que tiene como objetivo ayudar a las víctimas que han sufrido lesiones oculares producto del uso de perdigones por parte de Carabineros en las manifestaciones. Este programa integral entregará atención médica gratuita, estética y funcional para que también incluye atención psicológica y social. Esto se va a realizar en el Hospital Salvador. Es muy importante como país, como sociedad, tener una institución como es Carabineros que sea respetada y respaldada por la ciudadanía. Hoy, lamentablemente, vemos que eso está cada vez menos presente. Es importante que Carabineros vuelva a revisar,
refundar o hacer el trabajo que sea necesario para que podamos tener en la institución de Carabineros esa institución que nos respalde a los ciudadanos, que no queremos ser víctimas de la delincuencia, que necesitamos apoyo en caso de una situación de esa naturaleza. Pero también necesitamos evitar de una vez por todas el enfrentamiento entre civiles frente a las fuerzas policiales. Aquí tenemos un trabajo muy importante que desarrollar todos. Nosotros como medio de comunicación queremos poner este tema en la tabla de discusiones, en la conversación, y queremos hacerlo nuevamente reafirmando lo siguiente: nosotros no queremos amparar, y lo hemos dicho incansablemente y en todos los tonos, no avalamos ni amparamos ningún tipo de violencia. Nos interesa que todos vivamos en un país mucho más alegre, más feliz y, por supuesto, mucho más equitativo. Muchas gracias a nuestros invitados del día de hoy. Gracias. Muchísimas gracias por venir a conversar con nosotros. Y los dejo invitados para que queden con Así Somos. Será hasta el día lunes.